transmisión. Reconocerás que los recursos minerales y energéticos se encuentran distribuidos en diferentes partes del mundo. Que hayas disfrutado el video. Ahora pon atención a las siguientes preguntas para que puedas responderlas. Los minerales se encuentran en el subsuelo, se consideran recursos no renovables y existen diferentes tipos. Organiza en un mapa mental cómo se clasifican los minerales y ejemplifica con imágenes de cada uno. De los minerales energéticos destaca el petróleo. ¿Qué productos se obtienen del petróleo? ¿Cuál es su uso en la vida cotidiana? En México se producen minerales y energéticos. En un mapa de la República Mexicana, ubica los estados productores de minerales y energéticos. Especifica el mineral que se produce o extrae. Bloque 4. Los espacios económicos y la desigualdad social. Tema 1. Los espacios económicos. Subtema 2. Espacios de la industria básica, de transformación y manufacturera. Los espacios industriales del mundo comenzaron a desarrollarse a partir de la Revolución Industrial del siglo XIII. Actualmente, los recursos naturales son transformados por los diferentes
Tipos de industrias: básica, de transformación y manufacturera. Industria básica. La industria básica está relacionada con la extracción y transformación de las materias primas que son necesarias para diferentes procesos, tales como la fabricación de maquinaria que se usa a su vez para elaborar varios productos. La industria básica puede clasificarse en extractiva, siderúrgica y metalúrgica, química y petroquímica. La industria extractiva, como su nombre lo indica, consiste en extraer los minerales que se encuentran en la corteza terrestre. La minería es el mejor ejemplo de este tipo de industria. La industria siderúrgica se refiere a la producción de acero. La industria metalúrgica se encarga de la transformación de los minerales metálicos. La industria petroquímica se ocupa de la refinación de los hidrocarburos que sirven para fabricar hules, fertilizantes y para transformar los combustibles fósiles en productos útiles como la gasolina. Esta industria es sumamente importante en México, ya que satisface la demanda de bienes y servicios de por lo menos 30 tipos de industrias como la textil, la de fertilizantes agrícolas, la de construcción y la automotriz. Por otro lado, se generan grandes cantidades. La industria de transformación, como su nombre lo dice, se ocupa de transformar las materias primas en artículos diferentes que usamos en la vida diaria. Ejemplos de este tipo de industria son la alimentaria, la farmacéutica y la textil. Esta industria depende de adecuadas vías de comunicación y transporte para los productos terminados hasta las áreas de consumo. China, India, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Australia son, a nivel mundial, los principales países de la industria de transformación. La industria manufacturera se encarga de la producción en serie y del ensamblaje de los productos destinados al consumidor final, por ejemplo, aparatos eléctricos, vestido, calzado y autos, por mencionar algunos. Por lo general, este tipo de industria se establece cerca de los sitios de consumo o bien en los lugares donde la mano de obra es más barata, como es el caso de China, India, México, Taiwán, Singapur, Bangladesh e Indonesia. En nuestro país, la industria maquiladora es muy importante. El 70% de esta industria se encuentra cerca de las fronteras de México con Estados Unidos, porque esto facilita su distribución a los sitios de comercialización de los productos finales. La maquiladora es un tipo de industria manufacturera que se dedica a la producción en serie y al ensamble de piezas. Las piezas que se van a ensamblar no necesariamente se produjeron en el lugar donde se establecen este tipo de industrias. Las partes suelen venir de diferentes lugares del mundo y se ensamblan en lugares estratégicos para poder distribuir los productos posteriormente. Para los países maquiladores hay ventajas y desventajas. Entre las ventajas podemos mencionar un gran número de empleos generados en este tipo de industrias. Y las desventajas son los salarios reducidos y las pocas prestaciones laborales. Un ejemplo de este tipo de industria podría ser una empresa que se dedique a fabricar y vender televisores en Norteamérica. Para esta empresa resulta más barato contratar a trabajadores en China en una planta establecida por ellos para que ahí estén ensamblando y armando los televisores, porque les sale más barato que tener que contratar a personas en su propio país, Estados Unidos, para realizar este mismo trabajo, aún considerando los costos de envío de las partes hasta China y de regreso a Estados Unidos como producto terminado. La industria se ha diversificado en diferentes ramas para procesar las materias primas en productos que empleamos en nuestra vida diaria. En un esquema señala cuáles son las diferentes ramas industriales y su importancia. Elige una industria e investiga un poco más sobre ella. ¿En qué países se desarrolla? ¿Qué procesos se desarrollan? Para realizar esta actividad, consulta tu Atlas de Geografía del Mundo en la página 99.
En el libro de texto de Geografía de quinto grado se explica el tema a partir de la página 115. Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Pondrás a prueba tus conocimientos para construir una lámpara o un timbre que funcionen con un circuito eléctrico. Antes de continuar, recuerda lavarte muy bien las manos. Y ahora sí, toma papel y lápiz y párate frente al televisor. Porque ahora vamos a poner a prueba tus conocimientos para construir una lámpara o un timbre que funcione con un circuito eléctrico. Hoy vamos a ver el tema relacionado con la aplicación del conocimiento científico. Para eso seleccionamos 3 videos para ti. Al final te haremos preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Disfrútalos. ¡Ey, no te quedes conectado tanto tiempo! Mamá dijo que el mes pasado nuestro recibo de luz estuvo por las nubes. Queridos Timmy Moby, ¿qué es un circuito eléctrico? Alexis. Un circuito es una red interconectada donde la electricidad recorre una trayectoria. La electricidad es un fenómeno físico que ocurre cuando los electrones, las partículas con carga negativa de un átomo, se desplazan de un lugar a otro. La electricidad es muy común en la naturaleza y en la vida cotidiana. Solo piensa en un rayo o cuando recibes una descarga eléctrica de alguien al tocarlo. Exacto. Estos son ejemplos de electricidad estática, una especie de explosión descontrolada de energía. En realidad no es tan útil como fuente de energía, ya que toda la carga se libera al mismo tiempo. ¡Auch! Para que la electricidad sea útil, necesitamos que haya un flujo constante, es decir, una corriente. Una corriente eléctrica no ocurre por sí misma. Necesita seguir una trayectoria. Y eso precisamente es un circuito, un camino a través del cual la corriente puede fluir. Bueno, sí, pero se necesita algo más que un cable. Hasta el circuito más simple está formado por varios componentes. Primero está la fuente de alimentación, que puede ser una toma de corriente o una batería. La fuente de alimentación proporciona un suministro constante de electrones. En una batería, los electrones provienen de la terminal negativa. Y en una toma de corriente, vienen de la ranura más pequeña conocida como fase. Los electrones necesitan circular a través de un buen conductor, hecho de cualquier material que les permita moverse fácilmente. Como la mayoría de los metales son buenos conductores, empleamos cables de metal en las conexiones de los circuitos eléctricos. Ajá. Los cables están cubiertos por goma o plástico porque estos materiales son buenos aislantes. Los aislantes son lo contrario a los conductores. Son materiales que dificultan el flujo de electrones. Los cables aislados mantienen a los electrones en curso. Además nos protegen de la corriente de electricidad que viaja a través de sus núcleos metálicos. A lo largo de la trayectoria del circuito, generalmente hay una carga, es decir, un dispositivo que funciona con electricidad. Los electrones fluyen a través del dispositivo dándole poder. Cuando los electrones fluyen fuera del dispositivo, se dirigen hacia el lado opuesto de la fuente de poder. En una batería, esto es la terminal positiva. En una toma de corrientes es la más grande de las dos ranuras, la ranura neutra o tierra. Y esa es la clave de un circuito eléctrico. Los electrones deben de tener un lugar a donde ir. Necesitan un conducto por el cual fluir, ya que de lo contrario se detendrían y no tendrías corriente eléctrica. Si observas de cerca un cable eléctrico, verás que en realidad está formado de 2 cables separados aislados. Los electrones fluyen fuera de la fase, a uno de los cables de la carga, y de ahí se desplazan hacia el otro cable para volver al neutro. Ah, bien. Para controlar si un dispositivo eléctrico está encendido o apagado, necesitas un interruptor. Un interruptor controla el flujo de electrones abriendo y cerrando un circuito. Cuando un interruptor se encuentra en la posición de apagado, el circuito está abierto. Cuando se encuentra en la posición de encendido, el circuito está cerrado y los electrones pueden fluir. ¡Guau! Creo que ya tuviste suficiente. Oh. Ups. Estimados amigos y amigas,
Sean bienvenidos nuevamente. Profe Alfaro les saluda. Un agradecimiento profundo a todos mis suscriptores, esperando que lo que hacemos en este canal sea de su agrado. En esta oportunidad vamos a aprender a elaborar un circuito eléctrico sencillo. Y los materiales que vamos a utilizar son 3 cables de cobre, un par de pilas, una bombilla con su respectivo socket, un interruptor, cinta aislante y un desarmador. Lo primero que vamos a hacer es que uno de los extremos de uno de los cables lo vamos a colocar en el socket. El otro extremo lo vamos a ubicar en uno de los polos de la batería. Uno de los cablecitos pequeños también lo vamos a colocar en el socket. El extremo del otro cable también lo vamos a colocar en el polo negativo de una de las pilas. Y ahora lo que nos falta es cerrar el circuito. Vamos a colocar el interruptor. Vamos a instalar el interruptor para cerrar el circuito eléctrico. En este momento estamos instalando el interruptor para cerrar el circuito. Ya hemos cerrado el circuito y vamos a comprobar si la instalación que hemos realizado está correcta. Y vemos que la bombilla enciende correctamente. Y aquí tenemos pues el circuito eléctrico básico con una bombilla, su interruptor, los cables de cobre y las baterías que le proporcionan energía a la bombilla para que pueda funcionar. Este es el circuito básico sencillo. Amigos, nos vemos en la próxima oportunidad. Recupera la información que tienes respecto a cómo hacer un circuito eléctrico. Pide ayuda a tus hermanos o familiares mayores. ¿Cuáles son los componentes de un circuito eléctrico? ¿Por qué estos componentes se deben organizar en circuito? ¿Qué pasaría si se rompe el circuito? ¿Cómo podrías agregar más focos o elementos? ¿En qué artefactos de tu hogar hay circuitos eléctricos? En este video construiremos un timbre utilizando un motor y una lata de gaseosa. Este proyecto es facilísimo de hacer. Bien, necesitaremos un triple y una madera para la base, una lata de gaseosa, o también sería mejor una campanita. Extraemos el interior de un lapicero, un motor pequeño, un pequeño alambre, tijera para el trabajo, una pequeña arandela, una batería de 3 voltios. Se puede utilizar 2 pilas de 1.5 voltios, pistola de silicona. Y por último un pulsador. Bien, empezamos cortando el pequeño tubo que sacamos del lapicero. Cortamos 1 centímetro. Y en él, introducimos la punta del motor. Tal como se muestra. Ahora introducimos el alambre en la arandela. Crearemos una especie de gancho. Tal como se muestra en el video. La arandela tiene que moverse libremente. No tiene que estar ajustado. Nos ayudamos con un alicate. Nos quedará así.
Doblamos el alambre y lo introducimos en el pequeño tubo. Nos quedará así. Para que esté sujeto y no se salga le añadimos silicona caliente. Ahora colocamos la lata de gaseosa en la base. Procedemos también a colocar el motor. Pero antes de colocarlo estiramos la arandela hacia la lata. La lata y la arandela tienen que tocarse solo un poco, ya que si se tocan demasiado o no se tocan, no habrá sonido. Una vez hecho la medición fijamos el motor en la base. Fijamos el pulsador en un punto. También la batería. Ahora hacemos las conexiones. Listo, ahora lo probamos. Pulsamos el pulsador y funciona. Para crear un mejor sonido sería mejor utilizar una campanita en vez de la lata. O algún material que suene mucho mejor. Bien amigos, si les gustó y les sirvió el video, suscríbanse al canal, compartan el video y denle un clic en me gusta. Hasta el próximo video. Saludos a todos. ¿Cómo puedes utilizar lo visto para hacer una lámpara de mano o un timbre? Diseña un plan de trabajo. Identifica qué elementos tienes en casa y qué podrías utilizar para realizar un circuito eléctrico. Platícalo con tu familia e invítalos a realizar el proyecto contigo. En el libro de texto de Ciencias Naturales de quinto grado se explica el tema a partir de la página 113. Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más.